El siglo XVIII ha pasado a ser, por la historiografía, como el siglo de las luces. Así se lo recuerda. Es el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces. La Ilustración es un movimiento complejo que tuvo distintas proyecciones desde la filosofía, abarcando las distintas ramas del saber humano. Si tuviéramos que caracterizar ese movimiento, yo destacaría cinco rasgos fundamentales, es decir, cinco rasgos de identidad de la Ilustración. En primer lugar, yo diría que lo primero es la exaltación de la razón, es decir, la razón por encima de todo es mencionada como la gran guía, el gran motor del conocimiento, que es a su vez la llave de la felicidad y del progreso. En segundo lugar, la Ilustración se caracteriza por el desarrollo del espíritu crítico, y esto tiene sin duda sus antecedentes en la famosa duda cartesiana, es decir, la duda como el arranque del conocimiento. El primer acto de conocimiento radica en la duda, poner en tela de juicio el saber y sobre todo no aceptar a priori las cosas sin examinarlas rigurosamente. Espíritu crítico entonces es la segunda de las características que tiene este complejo movimiento que es la Ilustración. En tercer lugar, hay una concepción mecanicista del mundo. El mundo es pensado y visto como una máquina perfecta, creada por Dios y que fue puesta a andar y que lo único que tiene que hacer el hombre es dejarla funcionar y dejarla caminar y dejar hacer. Eh, yo diría que en ese sentido, de acuerdo al pensamiento de la época, lo mejor que puede hacer el hombre es abstenerse de interferir en ese funcionamiento de modo tal que el orden natural en la economía y en las demás ramas de la actividad humana fluya naturalmente y dé lugar al progreso. En cuarto lugar, el anticlericalismo es un rasgo típico de esta época. Hay quienes han hablado en ese sentido de una especie de insurrección del intelecto, insurrección en el sentido de que nada se acepta así nomás. En general, el hombre de la Ilustración desprecia los prejuicios y todas las concepciones que lo puedan tener atado a un estado de ignorancia. Y el anticlericalismo se tradujo en una profunda crítica a los sacerdotes, no a la negación de Dios, sino una crítica y una negación de la superstición, de los milagros, y al mismo tiempo una prédica en favor de la tolerancia. Voltaire, en ese sentido, es uno de los claros abanderados de esto que estoy diciendo. Y en quinto lugar, la fe en el progreso es una bandera típica de la Ilustración, es decir, la historia es vista por los intelectuales de la Ilustración como una marcha del hombre hacia la mejor condición humana, hacia el progreso, guiado por las luces de la razón. Por eso se habla del siglo de las luces y sobre todo venciendo las tinieblas generadas por los prejuicios, la ignorancia, las tinieblas propias de la ignorancia. Entonces, todo esto desemboca en una noción de la historia como un tránsito desde la infancia del pensamiento, desde los primeros pasos, hacia la madurez, y la madurez es la etapa del triunfo de la razón guiada por la ciencia. En el pensamiento político se da durante este periodo el predominio de la hipótesis contractualista, el contractualismo como un movimiento donde las instituciones y principalmente el Estado son vistas como logros a partir de un convenio, de un pacto, de un contrato entre los seres humanos realizado con la idea de mejorar la condición, de asegurar la vida, la propiedad, la felicidad de todo el género humano. Y es así entonces que, por ejemplo, en Inglaterra, a partir del pensamiento de Thomas Hobbes, que es un autor del siglo anterior, del siglo XVII, pero que anticipa la corriente del contractualismo inglés que tuvo su punto máximo con John Locke en el siglo XVIII. Si bien la primera de las grandes obras de Locke, el Tratado sobre Gobierno Civil, es de 1690, por lo tanto está cronológicamente ubicado en el siglo XVII, cabría mencionarlo ya como una obra típica del pensamiento del siglo XVIII. En Francia tenemos fundamentalmente a Voltaire,
Voltaire, autor de las Cartas Filosóficas de 1734 y sobre todo su obra clásica de 1751, El siglo de Luis XIV, que es una crítica demoledora del antiguo régimen. Deberíamos citar también, mencionar a Montesquieu y su clásico del espíritu de las leyes, el clásico aparecido en 1748, que de alguna manera abrió el camino a la teoría y a la doctrina, y posteriormente, luego de las revoluciones, la práctica de la separación de los poderes. Y en Ginebra, en territorio suizo próximo a Francia, Juan Jacobo Rousseau, ustedes recordarán en ese sentido su gran obra El contrato social de 1762, un gran tratado del pensamiento político moderno, y prácticamente en el mismo año la aparición del Emilio, que no es un tratado político, sino es un tratado de tipo pedagógico. Son 5 tomos dedicados a lo que debe ser la educación y sobre todo la teoría de la educación moderna. Desde el punto de vista del pensamiento económico, el siglo XVIII fue el siglo de los liberales, los fisiócratas en Francia, los liberales en Inglaterra. Los fisiócratas fueron médicos franceses que además eran economistas. Ellos, sobre todo, en 2 de sus representantes, Quesnay y Gournay, discípulo del primero, inmortalizaron la premisa, la frase laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer implica la eliminación de todas las trabas y las reglamentaciones que maniataban a la producción. Dejar pasar era una especie de proclama contra las aduanas, los peajes y cualquier forma de traba al comercio. Dejar hacer y dejar pasar es soltar las riendas de la producción y del comercio para lograr el mayor rendimiento económico. La tesis de fondo de los fisiócratas es que existe un orden natural perfecto, que desde el punto de vista económico tiende al equilibrio, el equilibrio del mercado, y que es necesario evitar cualquier intervención negativa del ser humano que interfiera en el desarrollo y en el libre juego de esas leyes. En Inglaterra, los liberales, sobre todo Adam Smith, el autor de La riqueza de las naciones, de 1776, libro publicado en el mismo año de la independencia de las colonias inglesas, es la síntesis del pensamiento liberal. Y nuevamente la premisa es la misma, en el sentido de que es necesario dar libertad, dejar producir, evitar que el Estado interfiera negativamente trabando los procesos de desarrollo económico.